Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando Silleros Viajeros en radioviajera.com. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Silleros Viajeros, el podcast de turismo accesible, de turismo inclusivo, de turismo para todas las personas de Radio Viajera. Aquí arranca nuestro programa de hoy. En el episodio de hoy nos vamos al Algarve con silla de ruedas. En concreto os voy a hablar de la zona de Barlovento, es el área más occidental del sur de Portugal. Y bueno, en el podcast de hoy os voy a dar algunas ideas para que os organicéis una escapada y podáis visitar pues los lugares más interesantes, más turísticos y sobre todo más accesibles para silla de ruedas. En esta escapada nosotros estuvimos unos 5 días, ¿vale? Pero las ideas que os voy a dar aquí, os da de sobra para organizaros una semana con toda la tranquilidad. De antemano deciros que a nosotros fue un destino que nos encantó, pero también tengo que deciros que no es el más accesible en el que hemos estado, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, pues cosas como que las aceras son de la típica calzada tradicional portuguesa. Si habéis estado alguna vez en Portugal, sabéis de lo que os estoy hablando. Son de estas pues como de adoquín, con 3 tipos de piedra diferentes, y son un poquito incómodas para silla de ruedas. Si vais con una silla eléctrica o si vais con un handbike, pues no va a ser muy complicado. Pero si vais con silla manual, pues el traqueteo a veces es bastante incómodo. Nosotros en este caso utilizamos la Freewheel. Seguro que habréis visto muchas veces a Kitty en los posts en Silleros Viajeros con este equipo. Es como una especie de ruedita delantera pequeña que acopla a la silla, manual, no es eléctrica, pero hace que le eleven las 2 ruedecillas pequeñas de la silla y le resulta mucho más cómoda. Vale, nosotros con la Freewheel la verdad es que no tuvimos ningún problema para rodar por allí. Aunque sí que es cierto que el traqueteo de los adoquines pues sigue siendo incómodo para todos, ¿vale? Otra cosa que debéis tener en cuenta antes de que empecemos a contaros, antes de que empiece a contaros un poquito todo en cuanto a accesibilidad, es que los cascos históricos de las localidades en muchas ocasiones tienen cuestas y cuestas pronunciadas, así que vais a necesitar casi con total seguridad ayuda si vais con una silla manual. Si vais con eléctrica, como os digo, pues lo vais a poder hacer de forma autónoma sin ningún problema, ¿vale? De todas formas, aunque haya que echar un capote, yo tuve que trabajar bastante empujando a Kitty en la silla de ruedas, realmente merece la pena el esfuerzo, en todos los pueblos la parte del centro neurálgico suele estar en la parte más alta, pero la verdad es que tienen muchísimo encanto y merece la pena. Yo os voy a hablar sobre 3 pueblos en concreto que fueron los que visitamos: Armassao de Pera, Sagres y Lagos, ¿vale? Pero como os digo, hay muchísimo más. Armassao de Pera fue un poco nuestro centro base, fue donde nos quedamos a dormir. En concreto, estuvimos en el hotel Vila Galé Náutico. Esta cadena, la cadena Vila Galé, es muy típica, es famosa en Portugal y prácticamente en casi todos sus hoteles tienen habitaciones adaptadas. En este hotel en concreto tienen 3 habitaciones adaptadas, son tremendas, grandísimas, ¿vale? Son familiares. Y de hecho, digamos que está como separada en 2 áreas, como si fuese una especie de suite. En el área antes de entrar a lo que es la habitación propiamente dicha, pues tienen de propio una cama individual, ¿vale? Pues se puede ser una habitación familiar. Y luego ya en la habitación, pues dos camas individuales, pero grandes, no sé si eran de 1 metro o de 1,05 m, ¿vale? No vais a tener problema por la movilidad porque la verdad es que son muy, muy amplias. Tienen baño adaptado, el baño, como siempre, en el post vais a poder ver fotografías de todo esto que os estoy contando. Incluso vais a tener enlace
con información de accesibilidad detallada de cada uno de los recursos que os cuente. Pero bueno, así a grosso modo, pues que sepáis que tienen baño adaptado, el inodoro tenía barras a los 2 lados, había espacio de transferencia, la ducha tenía asiento, incluso este baño tiene ducha y también tiene bañera, que mira, esto a veces viene muy bien, porque en nuestro caso, por ejemplo, que si Kitty iba en silla de ruedas y él necesita ducha, pues fantástico tener la ducha cota cero, pero ¿qué suele ocurrir? Que casi nunca hay bañera, nosotros en casa no tenemos bañera y bueno, pues yo, claro, evidentemente ya no puedo darme baños relajantes, entonces cuando encuentro un hotel que tiene bañera, pues lo suelo aprovechar, así que bueno, pues está bien. Como punto negativo en la habitación, bueno, pues deciros que aunque es grandísima y se accede muy bien porque está a cota cero, está en la planta baja del hotel, pues tiene una terraza muy grande, pero con un escalón también muy, muy grande y no tenían rampa alternativa para silla de ruedas, ¿vale? Bueno, quitando esto, bueno, pues en realidad el hotel nos resultó muy cómodo. Tiene restaurantes, tiene uno tipo buffet, otro italiano y bueno, pues tenéis la opción de decantaros por el todo incluido, por la media pensión o simplemente alojamiento y desayuno, como queráis. La verdad es que, bueno, pues está bien. Nosotros elegimos la opción de alojamiento y desayuno porque después aprovechábamos todo el día para estar haciendo rutas, visitas y tan solo una noche cenamos en el hotel, en el restaurante italiano, que estaba, bueno, pues bien, correcto. Bueno, no es una cosa para decir memorable, pero merece la pena también. Si un día estáis cansados, podéis comer allí. En Armasao de Pera, ¿qué es lo que podéis ver? Bueno, pues aunque es una localidad que es súper turística, en verano se ve que tiene que estar a tope de gente, el casco histórico todavía sigue guardando esa esencia a pueblecito pequeño pesquero y eso siempre es de agradecer, ¿no? Tiene un pequeño paseo marítimo que da por un lado al mar y por otro lado al casco histórico. Es toda una zona peatonal, así que es bastante cómodo para silla de ruedas, lo que es esta parte del paseo marítimo, ¿vale? Al adentrarnos un poquito más hacia la zona antigua, os vais a encontrar con una antigua fortaleza. En Portugal es muy habitual que muchos pueblos tengan estas fortalezas y Armasao de Pera pues no podía ser menos. Es chiquitita, pero está súper bien cuidada, con las paredes encaladas en blanco y siempre está, bueno, pues a tope de gente, de turistas y de gente local. Es especialmente bonito pasear por allí en los atardeceres. Tienen unos atardeceres espectaculares con una luz fantástica. Podéis ver algunas de las fotos en el post, en Silleros Viajeros, os recomiendo, para que tengáis un poco, bueno, pues idea de lo que os estoy contando, ¿vale? También podéis o bien bajar hacia la playa o bien adentraros en el barrio pesquero. En este barrio pesquero os vais a encontrar un montón de pequeñas callejuelas llenas de tascas, de terrazas, con todo tipo de oferta gastronómica, de lo que queráis. Se puede comer muy bien y muy barato. Ahora, eso sí, en el barrio pesquero, cuidado porque hay una cuesta súper pronunciada y para llegar hasta allí, bueno, pues bajarla, tiene lo suyo, pero sobre todo subirla, y más si habéis cenado bien, como nos pasó a nosotros, que llenamos bien la tripa y luego tuvimos que subir la cuesta y nos pesó un poquito, ¿vale? En Armasao de Pera hay playas. Cuando nosotros estuvimos, esto fue finales de verano, septiembre, octubre, poco más o menos, y ya no estaba el servicio de playas adaptadas, pero en Portugal sí que deben tener, bueno, pues prácticamente en casi todas las playas, servicio de playas adaptadas. Hay muchísimas playas que lo ofrecen, ¿vale? Nosotros, de todas maneras, no somos especialmente playeros. Aquí el tema de la arena no les seduce demasiado. Entonces, bueno, pues aprovechamos más para hacer turismo. No solemos ir a destinos de sol y playa a disfrutar de la playa per se, ¿vale? De todas maneras, sí es cierto que sus playas son mundialmente conocidas y reconocidas como las mejores de Europa. Desde el punto de vista de accesibilidad, como os digo, nosotros, aunque nos han dicho que está muy bien, no os lo podemos constatar porque cuando estuvimos no estaba ese servicio, ¿vale? Hay una página web que es Visita Algarve, donde tienen identificadas las playas con símbolo de silla de ruedas, aquellas que os dicen que sí que son accesibles, ¿vale?
Algo que nos resultó curioso es que esas playas que aparentemente son accesibles no tienen baños portátiles adaptados como tenemos aquí en las playas en España, ¿no? Lo que sí tienen, suelen hacer las playas adaptadas cercanas a algún bar, algún restaurante, alguna oficina de turismo que sea accesible, ¿vale? En Armasao, oficialmente la playa de los pescadores es la que está considerada como playa accesible, pero si os movéis en coche os recomiendo que hagáis una escapada a la playa Grande. Es una zona protegida a la que podréis acceder a través de sus pasarelas de madera y termina en un chiringuito que está, vamos, en la misma orilla del mar. Merece la pena. Armasao de Pera. De allí nos fuimos a ver Sagres y Vila do Bispo. La fortaleza de Sagres. Bueno, es un lugar que os recomiendo sin duda. Tenéis que pasar por allí y visitarla. Es el punto que está situado más al sudoeste de Europa. Conocido desde la antigüedad como Promontorium Sacrum. Se construyó a finales del siglo XV de la mano del infante Enrique y se puede recorrer todo el interior. Han hecho como una especie de sendero de tierra bastante, o de pavimento con tierra bastante compactada, y hay unas vistas de los acantilados de toda la costa, bueno, que os van a dejar sin palabras. Es alucinante. A nosotros siempre nos impresiona, nos alucina cuando llegamos a lugares que están, bueno, pues que son históricos, que tienen tantos años a sus espaldas y bueno, pues vivir un poco, revivir, ¿no? Esos lugares históricos donde se han librado batallas, donde se han vivido momentos que han ido marcando a lo largo de los años. Bueno, pues en la fortaleza de Sagres es lo que vais a encontrar. Desde allí vais a poder ver antiguos cuarteles, la antigua iglesia parroquial de la Señora de Gracia y la enorme rosa de los vientos, que tiene unos 40-45 metros, está marcada en el suelo con piedras y es impresionante. El acceso aquí a la fortaleza es gratuito para las personas con movilidad reducida, aunque la entrada general es barata, costaba unos 3 euros, así que bueno, para el tiempo que estáis bien merece la pena pagarlos. Nosotros estuvimos allí como unas 3 horas paseando, tirando fotos y bueno, pues disfrutando de las vistas. Es una zona, es un recurso muy visitado por turistas, pero también por la propia población local. Y de hecho es curioso porque en los acantilados de dentro de la fortaleza vais a ver a mucha gente local pescando, ¿vale? Desde allí, con coche, por supuesto, acercaros al Faro de San Vicente. Es otro de los sitios indispensables para echar un buen ratito tirando fotos. Se conoce porque es el faro antiguo más grande de Europa y además, bueno, pues si vais al atardecer, la luz allí también es muy especial. Nosotros tuvimos mala suerte porque cuando fuimos justo lo estaban reformando y no pudimos ver el faro en su esplendor. Pero las vistas desde allí, como os digo, son espectaculares. Luego, además, en el interior tienen un bar, un restaurante donde os vais a poder tomar una caña o bueno, un picoteo si queréis. Y además de ser un mirador y de albergar este faro, tienen una especie de museo al aire libre donde hay pues unas obras escultóricas muy curiosas. Pues vais a encontrar, por ejemplo, una silla gigante que seguro que habéis visto en Instagram. Si ponéis Faro de San Vicente, una de las fotografías por excelencia que os va a salir es esta silla grandísima donde, bueno, pues vais a pasar por allí y casi con toda seguridad vais a querer haceros la foto. En esta zona del Faro de San Vicente, además, tenéis baño adaptado, ¿vale? Que sí que es cierto que en la fortaleza de Sagres no lo tenéis, pero aquí en el Faro de San Vicente sí. Otro de los lugares para poder visitar, curioso, es la ermita Nuestra Señora de Guadalupe. Está en Vila do Bispo, muy cerquita. Es una ermita gótica del siglo XIV, es una de las más antiguas o la más antigua del Algarve, y aunque la entrada principal tiene escaleras, pues en el lateral han adecuado una pasarela de madera
a la que podéis acceder sin ningún tipo de problema. En su interior también hay un centro de interpretación que es curioso, que bueno, merece la pena visitar, pero ya os adelanto que tiene unas rampas bastante complicadas, ¿vale? Tienen baño adaptado en el interior de este museo, pero las rampas para llegar al baño, ostras, tenían mucha pendiente, así que vais a necesitar ayuda. Como os digo siempre, en el podcast, o sea, en el post, en Silleros Viajeros o en Equalitas Vitae, vais a encontrar información muy detallada con todas las condiciones de accesibilidad. Bueno, y ya nos vamos a Lagos. Es otra de las paradas obligatorias en el Algarve. Es una pequeñita ciudad histórica con un centro histórico lleno de terrazas, de artesanos, de artistas, de músicos tocando por las calles y, por supuesto, lleno de turistas que están siempre entremezclados con la propia población local. Como os digo, nosotros estuvimos no recuerdo si era septiembre o octubre, quizá octubre, y aún así estaba a tope de gente, ¿vale? El casco histórico de Lagos, bueno, pues está en una colina, así que las calles tienen bastantes cuestas y el suelo es empedrado. Como os decía al principio, si vais con silla eléctrica o con scooter o con un handbike, bueno, pues lo vais a hacer más o menos bien. Si no, bueno, pues vais a tener que hacer un poquito de esfuerzo, pero bien merece la pena que vayáis por allí. Nosotros empezamos la ruta visitando la Plaza de Abastos. En todos los pueblos que tienen Plaza de Abastos nos suele gustar y esta en concreto es muy curiosa, es bonita, ¿vale? Es un edificio que tiene varias plantas. En la planta baja, entrada a cota cero, bueno, pues está la zona de pescadería y vais a encontrar una cantidad de bichos y pescados alucinantes. Las distintas plantas están comunicadas entre sí a través de ascensor, así que, bueno, no hay ningún problema. En la planta baja, además de la zona de pescado, vais a encontrar baños y uno de ellos está adaptado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si estáis por Lagos, durante toda la mañana y hasta las 5 o las 6 de la tarde, está abierta la Plaza de Abastos y entonces, bueno, pues tenéis ese servicio de baño adaptado a vuestra disposición. Según vais subiendo las plantas, bueno, pues vais a ir encontrando distintos productos. Pues en la segunda planta, si mal no recuerdo, pues había ya más frutas, verduras, artesanía local. Y en la última planta hay un bar-restaurante con una terraza panorámica, con unas vistas al puerto y al paseo marítimo que son alucinantes. La verdad, merece la pena subir allí, tomarte un cafecito, una cerveza, lo que queráis y disfrutar de las vistas. Desde allí, desde la última planta, además, podéis acceder al Centro de Ciencia Viva. Es como, bueno, es un museo, ¿vale? Es un museo muy curioso para poder, bueno, si sois y os gusta la ciencia, os gusta pensar, os gusta descubrir, bueno, pues allí vais a pasar un rato muy interesante porque, bueno, pues vais a ver un montón de elementos y de exposiciones para poder estar investigando sobre artes de la marinería y sobre, bueno, pues sobre cosas muy curiosas que tengan que ver con la ciencia, ¿vale? Para hacer experimentos y, bueno, pues estar un rato jugando. Es accesible, todo el museo es accesible, tiene rampas, tiene ascensor y también tienen baño adaptado. Bueno, otro de los lugares que podéis visitar, que a nosotros nos encantó, fue el Museo Municipal José Formosiño. El museo tiene este nombre en honor a su creador, que era un amante de la conservación, que estaba empeñado en preservar la cultura y la historia de Lagos, y entonces, bueno, pues creó un museo que no tiene una temática definida. Lo mismo vais a encontrar elementos artesanales, que vais a encontrar arte sacro, que, bueno, curiosas colecciones de la propia gente de Lagos. Está, bueno, pues en el interior de un antiguo edificio que está anexionado a su vez a una iglesia y vais a encontrar allí, pues como os digo, las cosas más curiosas de Lagos y de sus gentes.
Por ejemplo, vais a encontrar una sala dedicada a la artesanía, otra a la arquitectura, otra al arte sacro y bueno, pues incluso vais a ver cosas tan curiosas como, por ejemplo, una cabra que tiene 7 patas. Yo no la había visto nunca y es muy curioso de ver. Al finalizar el museo, la última sala es una iglesia muy pequeñita de tamaño, pero súper ornamentada, que está, bueno, como os digo, anexionada al propio museo. Este museo además es completamente accesible para silla de ruedas, tiene baño adaptado y además es curioso, nos resultó muy curioso porque tienen bastantes acciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, tienen encaminamiento podotáctil, tienen algunas reproducciones de cuadros, algunos de sus cuadros están reproducidos de forma táctil para personas con discapacidad visual. Hay elementos reales o cestería que pueden ser tocados por parte de las personas ciegas. Así que bueno, bien merece también la pena una visita. En Lagos, cosas para poder ver también, el propio castillo, la muralla, la fortaleza. Lagos es muy famoso por su antiguo castillo amurallado y todavía vais a ver una gran parte de esa muralla y de ese castillo. Podéis ir bordeándola y podréis ir paseando entre sus muros, ¿vale? Si vais por el paseo marítimo, que además es muy cómodo para transitar con silla de ruedas, toda la parte del paseo marítimo, pues vais a poder ir viendo toda la muralla hasta llegar a la fortaleza, a las antiguas entradas de la ciudad, ¿vale? Allí en Lago, la playa de Batata es la playa más accesible, está justo al ladito de la fortaleza y bueno, pues esta tiene baño adaptado, esta sí que tiene baño adaptado por sí misma y tiene pasarela. Incluso aunque vayáis en un momento como nosotros estuvimos, que ya no tienen el servicio de playa adaptada, sí que tienen esta pasarela de madera, ¿vale? Si os gusta la aventura, os recomiendo encarecidamente que hagáis una excursión en barco por las cuevas del Ponte de Piedade. Impresionante. Hay muchísimas formas de poder visitar estas cuevas, hay diferentes excursiones. Nosotros hicimos una que duraba como unas 5 horas, poco más o menos. El barco es completamente accesible en acceso, no tiene baño adaptado, pero sí que se accede a cota cero y con la silla de ruedas. Y entonces lo que nos hacen es dar una vuelta por todas las calas más famosas del Algarve para poder ver aquellos acantilados que han sido tallados por las mareas a lo largo de miles de años. Tienen formas muy, muy curiosos. Googlear o echad un vistazo a las fotografías que tenemos publicadas en el post para que veáis un poco de lo que os estoy hablando. Allí mucha gente hace las excursiones, pues como os digo, en kayak o en paddle surf o en diferentes tipos de barcos. Nosotros lo hicimos con Blue Fleet porque el barco, como os digo, tenía acceso a cota cero y era lo más cómodo para ir con silla de ruedas. Lo único que sí es importante que tengáis en cuenta que dependiendo un poco de cómo estén las mareas, pues acceder al pantalán puede suponer un poco de esfuerzo. En nuestro caso es cierto que la marea estaba muy baja, el pantalán estaba muy abajo y bueno, pues tuvimos que bajar. Fue relativamente sencillo, pero subir tuvimos que trabajarlo un poquito más, ¿vale? Esta excursión duraba, como os digo, unas 4 o 5 horas y tenía incluida la comida a bordo, ¿vale? Primero nos dan un paseo por las cuevas, donde nos fueron explicando las diferentes formaciones y las curiosas formas que se van creando, y después pararon el barco, cerca de las playas, pero dentro del mar, entonces, pues allí nos dieron de comer. El barco llevaba también además tablas de paddle surf, entonces aquellos que quisieron pues pudieron pegarse un chapuzón. Yo personalmente lo hice, salí con la tabla de paddle surf y me fui dando una vuelta por las diferentes calas. Es cierto que si vais con silla de ruedas no vais a poder hacer esta actividad, ¿vale? O sea, el hecho de echarte al mar y entrar y salir, no es accesible. Pero bueno, sí disfrutar de todo este entorno. En cuanto a la gastronomía en el Algarve, os vais a encontrar de todo, pero lo más típico, lo más curioso es siempre comer los pescados de la zona.
Pescado fundamentalmente hechos a la brasa, son pescados frescos a muy buen precio y bueno, pues merece la pena. Si no sois de pescados, bueno, pues como siempre vais a encontrar lo típico, comida italiana, bocaterías, la mayoría de los bares y de los bares y los restaurantes tienen terraza, ¿vale? No siempre van a ser accesibles en silla de ruedas al interior, pero bueno, sí que vais a tener terrazas. Lo que sí, muy poquitos tienen baño adaptado, ¿vale? En el post os dejo información sobre algunos de los restaurantes que nosotros visitamos con baño adaptado por si os pueden servir de referencia. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, descubriendo el Algarve con silla de ruedas. Como os digo, nosotros estuvimos 5 días, no paramos en 5 días de visitar cosas, pero da para muchísimo más. Espero que os resulte interesante y que podáis organizaros vuestra próxima escapada al Algarve con silla de ruedas. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes y en iVoox y como siempre recordaros que nos podéis encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Hasta pronto, un abrazo rodante. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.